Vamos a hablar sobre la evolución de crecimiento del preescolar y del adolescente. Además, sobre la valoración del estado nutricional, Waterloo, Gómez y índice de masa corporal. Esta clase la ha preparado el doctor Omar Galdós Segarra. Así que voy a tratar de explicarles claramente lo que el doctor les ha preparado. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Primero, definir y diferenciar los conceptos de crecimiento y desarrollo. Describir los patrones de crecimiento que se presentan en la edad preescolar y en la adolescencia. Conocer los parámetros y indicadores utilizados en la evaluación del crecimiento. Y conocer cómo utilizar las escalas de Waterloo, Gómez para evaluar el estado de nutrición del niño, así como el cálculo del índice de masa corporal y su significado. Primero, definamos lo que es el preescolar. Es el niño entre los 2 y los 5 años. El escolar va de 6 a 10 años. La adolescencia desde los 10 hasta los 19 años. Ahora vamos a hablar sobre la diferencia entre crecimiento y desarrollo. El crecimiento es la multiplicación y el aumento del tamaño de las células, el crecimiento en tamaño del niño. Mientras que el desarrollo es la maduración de los órganos y de sistemas. Va a implicar una diferenciación, una integración y un aumento progresivo en la función del cuerpo. Empecemos con el primer grupo que nos toca, que es los preescolares. Luego que los niños tienen esta primera etapa de los lactantes, donde el crecimiento es muy acelerado, en esta etapa del preescolar va a haber una desaceleración de este crecimiento. Para valorar cómo el niño va creciendo, vamos a utilizar mediciones y parámetros ya conocidos y que sean aceptados de manera científica, y estos van a estar expresados en desviaciones estándares o en percentiles. El crecimiento va a estar en relación con las variaciones de los siguientes parámetros: peso, talla, perímetro cefálico. Vamos a tener también el peso para la talla y el índice de masa corporal, como vamos a ver adelante. En el preescolar, ¿qué pasa con el peso? Como les había dicho, hacia final del segundo año se frena el crecimiento. En los primeros meses de vida, el crecimiento es muy acelerado. El niño puede triplicar su peso durante el primer año. Sin embargo, a partir del segundo año, el niño va a crecer un 20%. Entonces hay una desaceleración significativa en este crecimiento. Más o menos va a ganar un par de kilos por año entre los 2 y los 5 años. Por lo tanto, van a disminuir los requerimientos energéticos porque hay una disminución en el metabolismo basal. También disminuyen las necesidades nutricionales y por lo tanto el apetito. Esta es una edad en que los chicos comen muy poco. Acá podemos ver las tablas de crecimiento, que son las que usamos ahora, que son las de la Organización de la Mundial de la Salud del 2006-2007, son las que se usan en este momento, y tenemos ahí las de peso para edad para las niñas y peso para edad para los niños. En cuanto a la talla, el preescolar va a ganar entre 5 y 7 centímetros por año. El crecimiento de la columna vertebral es de 5 a 6 centímetros por año. Va a desaparecer la almohadilla adiposa de las plantas de los pies y va a haber un incremento en el tejido óseo y en el tejido muscular. Aquí tenemos las tablas, igual de 2 a 5 años, con los percentiles o las desviaciones estándar en este caso, que nos indican los rangos entre los cuales va a estar la ganancia de peso de las niñas y de los niños. Todo lo que se encuentre entre más 1 y menos 1 desviación estándar es lo ideal. Después vamos a ver la clasificación de acuerdo a menos 1, menos 2 y en riesgo y deficiencia o exceso cuando es más de 2 desviaciones estándar. Además del peso y de la talla, es importante tener en cuenta estas tablas que guardan una relación del peso para la talla. ¿Y por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, yo puedo tener un niño que a la hora que le hago su curva de peso, veo que el peso está muy por encima, casi llegando a los límites superiores,
Pero cuando relaciono ese peso para la talla del niño, veo, por ejemplo, que es un niño alto. Entonces, ahí vemos que el peso no está en exceso, que está en relación a la talla del niño. Igual, un niño más bajito, pues pesará menos, a pesar de tener la misma edad que otro niño con una talla más alta. Para niñas y para niños, las respectivas tablas. Otras tablas que tenemos son las del pliegue cutáneo del tríceps, por ejemplo, nos sirve mucho para ver el estado nutricional, tanto en niñas como en niños. ¿Qué pasa con el perímetro cefálico en los preescolares? A los 3 años el cerebro alcanza el 75% de su peso adulto y a los 6 años el 90%. Por lo tanto, como el crecimiento en general de niños de esta edad, el crecimiento del perímetro cefálico va a ser muy poco, va a ser 2 centímetros durante todo este periodo. Y lo podemos ver aquí en esta curva, ¿no? Si ustedes ven, desde el nacimiento hasta el primer año hay un gran incremento en el perímetro cefálico. Este continúa creciendo un poco entre el primero y el segundo año, pero entre los 2 y los 5 años el crecimiento es mínimo, ¿no? Pero tenemos nuestras tablas para verificar eso, tanto para niñas como para niños. ¿Qué pasa con la frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca en los bebés es más alta de lo que tenemos normalmente los adultos y esta va a comenzar a disminuir conforme pasan los años. A los 2 años va a estar entre 85 y 125, a los 4 años entre 75 y 115, a los 6 años o mayores de 6 años las frecuencias ya son muy similares a las de un adulto, entre 60 y 100. Lo mismo va a pasar con la frecuencia respiratoria, siendo muy rápida en el recién nacido y en el lactante. En el preescolar va a estar entre 30 a 35, en el escolar en 25, hasta llegar al adulto de 12 a 20 por minuto. En cuanto a la presión arterial, es importante saber que para tomar la presión arterial en un niño debemos usar un manguito adecuado para el niño. En pediatría tenemos 3 tamaños de manguito de acuerdo a la edad del paciente, al diámetro de su brazo. Y los rangos de la presión arterial van a variar mucho. Por lo tanto, vamos a trabajar con percentiles de acuerdo a la edad del paciente. Y esta es una tabla donde están los percentiles de acuerdo a la edad del paciente, cuánto va a ser la mínima y la máxima. En cuanto a los senos paranasales, la neumatización de los senos frontales empieza alrededor de los 2 o 4 años y se completa entre los 5 y 9 años. Alrededor de los 3 años se empieza a visualizar el seno esfenoidal. ¿Qué pasa con el desarrollo de la agudeza visual en los niños? A los 3 años todavía no van a ver como un adulto, no van a tener al máximo su agudeza visual. Esta va a ser 20/30. A los 4 años va a ser 20/25 y recién a los 5 años esta va a ser de 20/20. En cuanto al crecimiento de la dentición, entre los 24 y los 30 meses ya han hecho erupción todos los dientes iniciales. Acá tenemos este cuadrito donde podemos ver en qué momento sale cada diente y en qué momento es la caída aproximada, ¿no? Más o menos a los 5, 6 años ya están con todos los dientecitos deciduos presentes los niños. Y estos van a empezarse a caer para que empiece la aparición de la dentadura definitiva. La otra etapa que debemos tener en cuenta en esta clase es la adolescencia. Y la adolescencia es el periodo comprendido entre la niñez y la adultez. Esta está entre los 10 y los 19 años. Podemos dividirla entre temprana, media y tardía de acuerdo a las edades 10 y 13, 13 y 16 y 16 y 19 años.
En este periodo hay modificaciones notables, no solo en el desarrollo biológico, sino que también se van a presentar el desarrollo de los caracteres sexuales. Y se inicia con la pubertad. En los varones, tanto varones como mujeres van a tener todos los tipos de hormonas, pero hay un predominio de la testosterona en los varones, lo que va a ocasionar un aumento de la masa muscular y una disminución de la grasa corporal, y un predominio de los estrógenos en las mujeres, que van a ocasionar un aumento en el tejido adiposo. ¿Qué pasa con el peso en esta edad? En un inicio la ganancia es muy similar a la de la niñez, 2 kilos por año, pero apenas empieza el desarrollo puberal, hay un crecimiento exponencial del peso y de la talla. El crecimiento del peso durante la adolescencia puede ser entre 5.7 y 13.2 kilos por año en los niños y entre 4.6 a 10.6 kilos por año en las mujeres. En esta tabla podemos ver en simultáneo cómo es el estirón o el desarrollo puberal tanto en niñas como en niños. Vemos que el de las niñas se va a presentar antes que el de los niños. El de las niñas va a continuar hasta los 14, 15 años, mientras que el de los niños va a continuar hasta los 17 o 18 años. Bueno, el aumento del peso y de la talla en esta edad va a ser muy variable dependiendo de la talla final que vaya a alcanzar cada niño. El estirón o desarrollo puberal dura entre 2 a 3 años. Estas son las tablas con las cuales vamos a controlar arriba el peso y abajo la talla para los niños. Esta tabla va de 2 a 20 años, pero tenemos las tablas anteriores que iban hasta los 5 años, por lo tanto a partir de los 5 años podemos pasar a utilizar estas tablas. Tenemos peso y talla ahí para niñas y niños, y acá tenemos las tablas del índice de masa corporal. Después vamos a hablar un poquito más específico sobre el índice de masa corporal, tanto para niñas como para niños. En cuanto al perímetro cefálico, pues en esta etapa prácticamente el crecimiento es mínimo, muy lento, porque ya el tamaño final del cerebro está prácticamente alcanzado alrededor de los 6 o 7 años. O sea que lo que se crece en esta etapa es mínimo. En cuanto a la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, pues ya son las similares que el adulto, 16 a 20 de frecuencia respiratoria, alrededor de 85 para la frecuencia cardíaca. En cuanto a los senos paranasales, ya se completó la neumatización de los senos paranasales, estando todos los senos presentes: frontal, etmoidal, las cavidades nasales, el seno maxilar, el seno esfenoidal. En cuanto a la dentición, en la adolescencia ya se han caído los dientes que aparecieron inicialmente y ya tenemos la dentadura permanente. Acá tenemos, igual que en la otra figura, a qué edad van apareciendo la dentición permanente, y el último en aparecer es el tercer molar, que es alrededor de los 17 o 18 años. Como les decía, en la adolescencia es una etapa de muchos cambios. Van a haber características biopsicosociales según cada etapa de la adolescencia, y van a haber muchos cambios en esta etapa, no solamente cambios físicos, sino cambios cognitivos, cambios emocionales, cambios sociales, cambios de comportamiento. Más adelante vamos a tener una clase específicamente para ver estos cambios, por eso es que ahora no vamos a entrar en detalles, más que presentando este cuadro. Y la forma en que vamos a clasificar estos cambios del desarrollo puberal va a ser con los estadios de Tanner. Acá tenemos los estadios de Tanner para las niñas. El estadio 1 es el prepuber, cuando no hay vello púbico y el pecho es infantil. En el estadio 2 vemos que ya aparece el botón mamario y empieza el vello púbico, hasta el estadio 3, 4 y 5, que corresponde a la edad adulta. Lo mismo sucede con los varones. El estadio 1 va a ser el prepuber, el infantil. En el estadio
2, ya vamos a tener aumento del volumen testicular y inicio del vello púbico hasta alcanzar el 5 que corresponde al adulto. Como les estaba diciendo, esto se va a revisar en la clase de adolescentes, es solo para mencionarlo. Vamos a pasar a la segunda parte de esta clase, que es la valoración del estado nutricional. Una correcta valoración del estado nutricional va a permitir identificar las alteraciones nutricionales, ya sean por exceso o por defecto. Esto nos va a posibilitar un adecuado abordaje diagnóstico y terapéutico de nuestro paciente. Una valoración del estado nutricional completa debe incluir, primero, lo más importante, una buena historia clínico-nutricional, incluyendo la valoración dietética, una correcta exploración, un estudio antropométrico y la valoración de la composición corporal. ¿Qué tenemos para evaluar? Vamos a revisar algunos métodos, escalas que nos piden que los revisemos en la clase. Es importante que ustedes los conozcan. Se usaron mucho tiempo, ahora ya no se utilizan los patrones de crecimiento de la OPS, pero deben conocerlos. La valoración del estado nutricional de Waterloo utiliza los parámetros de peso y de talla y lo que hace es comparar el peso actual del niño con el peso ideal que debería tener el niño de esa edad, que se saca de una tabla, se divide el peso actual sobre el peso ideal y se multiplica por 100. Es decir, eso nos va a dar un porcentaje del déficit de peso. Y con eso vamos a calcular si hay una desnutrición leve, moderada o severa. Y lo mismo se hace con la talla. La talla real del niño sobre la talla del percentil 50 que debería tener para esa edad, por 100, más de 95 normal, una desnutrición leve, moderada o severa, de acuerdo a la deficiencia. Igual para la talla por edad. Luego, para clasificar estas medidas se utiliza esta tabla, donde si el niño no tiene déficit de talla y no tiene déficit de peso, es un niño normal. Si hay la talla normal, pero hay un déficit de peso, es desnutrido agudo. Si hay talla baja y peso bajo, es un desnutrido crónico reducido. Y si el niño tiene talla baja, peso bajo, pero el peso para la talla es adecuado, entonces es un desnutrido crónico armonizado. Y ahí están los grados de la clasificación. Otra clasificación que teníamos era la valoración del estado nutricional de Federico Gómez, donde el grado de nutrición se clasifica de acuerdo al déficit de peso en relación al peso del percentil 50 de los niños de la misma edad. Porcentaje de peso por la edad es el peso real sobre el peso del P50 por 100. Y esto lo clasifica cuando la deficiencia es menor del 10%, es normal. Si la deficiencia es del 10 al 24% grado 1, del 25 al 39% grado 2 y si es mayor del 40% grado 3. Como les digo, ahora nos utilizamos estas clasificaciones y no los del patrón de la OPS, que los vamos a ver más adelante. En cuanto al índice de masa corporal, acá quiero que vean solo la fórmula, cómo sacar el índice de masa corporal, que es peso sobre talla al cuadrado. Ahora van a tener en las aplicaciones que lo saca automáticamente, pero es importante que sepan la fórmula. En cuanto a la tabla que está abajo, son los valores para adultos, no los vamos a usar en pediatría, porque en pediatría, ¿qué vamos a usar? Esto, las curvas. Y vamos a trabajar con percentiles, como todo. Entonces no tenemos un valor exacto, sino que este valor de índice de masa corporal normal va a ir variando durante la edad del paciente. Y ahora creo que es lo más importante, porque es lo que usamos ahora a diario, que son los patrones de crecimiento de la OPS. ¿Y qué son estos patrones? Ya había unos patrones anteriores, pero en el 2006, para utilizarlos a partir del 2007, la OMS saca unos nuevos patrones de crecimiento. ¿Y por qué son nuevos? ¿Y qué tienen de importante? Primero van a representar un crecimiento idóneo, es decir, niños de diferentes regiones con condiciones óptimas van a conseguir un crecimiento similar. Ya no es que yo tengo mi patrón para el Perú, China tiene su patrón para China, Rusia tiene su patrón para Rusia. No, ya no.
cualquier niño con las condiciones adecuadas tiene el potencial de crecer adecuadamente. Entonces, vamos a utilizar un solo patrón en todo el mundo con valores comparables que tenga validez mundial. Para hacer este patrón, para buscar los rangos de normalidad de los lactantes, por ejemplo, se descartó a los niños que tomaban fórmula, se utilizó solo niños con lactancia materna, obteniendo ese crecimiento como el óptimo y no el que se conseguía con la fórmula materna, y cambiaron un poco los rangos de desnutrición y también los rangos de sobrepeso y de obesidad. Entonces, con estos patrones universales es más fácil conversar y homologar, porque todos vamos a usar las mismas medidas para calificar a los niños en eutróficos, en desnutridos o con sobrepeso, ¿no? ¿Y cómo se va a clasificar estos niños? Lo que está normal eutrófico va a estar desde -1 a +1 desviaciones estándar. Los que están entre -1 y -2 van a tener riesgo de desnutrición. Los que están entre +1 y +2, sobrepeso. Los que están en -2 desviaciones estándar, desnutrición, y +2 desviaciones estándar, obesidad. +3 desviaciones estándar, obesidad severa. Y lo mismo va a pasar con la talla. Menos de 2, talla baja. De -1 a -2, talla normal baja. De -1 a +1, talla normal. Normal alta de +1 a +2 y talla alta mayor de +2. Es muy importante no solamente saber cómo funcionan estas tablas, cómo llenarlas, sino saberlas interpretar. Y es por eso que me he tomado la libertad de agregar a la clase que les había preparado el doctor unos ejercicios, porque considero muy importante que ustedes sepan cómo utilizar estas tablas. Así que presten atención, porque las preguntas del examen van a venir de esta parte de los ejercicios. Veamos ahí un ejemplo. No sé si se dan cuenta, pero esta tabla la podemos dividir en 3 partes: de 2 a 3 años, de 3 años a 4 años y de 4 años a 5 años. Esta es una paciente, Ana. Llega a los 2 años 5 meses a la consulta, y a los 2 años 5 meses o 2 años 4 meses medía 92 centímetros de talla. Esto es algo importantísimo de las curvas, que no ven algo estático, sino son dinámicas, y la interpretación debe ser con varios puntos, por eso se llama una curva, no es una medida estática. Pero imagínense que ustedes solamente ven a Ana cuando tenía 2 años 4 meses y medía 92 centímetros. Uno la ve aisladamente y la talla va a estar perfecta. Lo mismo pasa si yo veo a Ana a los 3 años 3 meses con 98 centímetros. También digo que Ana está perfecta. Y si yo la vuelvo a ver otra vez a los 4 años 2 meses con 103 centímetros, vuelvo a decir que Ana está perfecta. Y efectivamente, Ana está perfecta, está entre -1 y +1 y su talla no está alterado. Pero a la hora que yo estudio el gráfico en la proyección del tiempo, podemos observar algo, que Ana, su talla estaba pisando la raya del +1 desviación estándar. O sea, casi su talla era normal alta. Luego vemos en el segundo puntito que ya no está tan arriba, que está justo en medio. Y en el tercer puntito vemos que está por debajo del medio. A pesar de que las 3 tallas son totalmente normales, yo puedo ir apreciando que algo está pasando con el crecimiento de Ana, que su talla no está tan bien como está antes. Tendría que complementarlo y ver cómo está su peso. A lo mejor el peso también está bajando. Tendría que preguntarle a los papás qué está pasando con Ana, si no está comiendo, si está con anemia, si hay algún problema, para
yo darme cuenta que algo que podría estar pasando. No necesito esperar que Ana llegue a la línea roja para recién decir, uy, su talla está fuera de la curva. Entonces, esta es la importancia de las curvas, que nos permiten ver un patrón en el tiempo y nos permiten detectar signos de alerta antes que el niño presente una alteración. Veamos este otro ejemplo. Marco. Vemos que Marco a los 2 años estaba entre el -2 y +1. Esto es peso. Digamos que entre -2 y +1 estaba el peso dentro del normal, pero bajo. ¿Ok? Luego vemos su siguiente control. A los 2 años y 6 meses. Y sigue en la misma curva. ¿Ok? Luego vemos su puntito de los 3 años. Bajó un poquito. Nos preocupamos, vemos qué está pasando, seguimos controlando y vemos que sigue en esa línea, bordeando el -2. No está desnutrido porque todavía no llega al -2, o digamos que lo está pisando. Y en el siguiente control a los 4 años vemos que sube un poquito. ¿Qué podemos deducir de esta curva? Que si bien Marco tiene un peso bajo, porque su peso está dentro de lo normal, pero es bajo, mantiene su línea, siempre está en esa línea, baja un poquito, vuelve a subir, pero ahí está en esa línea. Entonces Marco es un niño delgado, pero su velocidad de ganancia de peso está adecuada. Sería diferente si él hubiera cambiado de curva, si hubiera empezado por la verde, luego la naranja, luego la roja, pero no, él siempre ha estado ahí pisando la roja. Hay que controlarlo, hay que seguirlo, hay que ver qué está pasando. Y nos ayuda mucho comparar con las otras tablas. No es lo mismo, por ejemplo, si vemos la tabla de Marco de talla y nos encontramos que tiene muy buena talla, pero es un niño delgadito. Pero si además de estar su peso en el límite, vemos que la talla también está en el límite, eso ya sería diferente. Tenemos que pensar que puede haber algún problema de desnutrición que no esté dejando que él crezca y gane peso adecuadamente. A ver, vamos con otro ejemplo. Acá tenemos a Enrique. Esta es una curva de peso para talla. Quiere decir que Enrique en la primera, 2 visitas, si era acá, en la primera visita tenía 2 años, 2 meses. Medía 85 centímetros, que está dentro de lo normal para un niño de 2 años, 2 meses, y pesaba 13 kilos. Tiene una visita posterior, no sabemos en qué fecha, pero tanto la ganancia de peso como talla han sido adecuadas porque él continúa en la misma curva, +1. Esa es su curva y lo ideal es que él vaya siempre por esa curva y que esa curva no se altere. Veamos qué pasa con el siguiente paciente. Este es Ricardo. Ricardo, esa es la misma curva que antes, peso para talla. Tiene su primera visita a los 2 años 5 meses, donde pesaba 85 kilos, igual, medía 85 centímetros, perdón, una talla adecuada para 2 años 5 meses y pesaba 14 kilos. Tenía el peso un poquito elevado para su talla, ¿no? Un niño de 85 centímetros debería estar pesando 12 máximo. En este caso lo seguimos controlando y vemos que ha crecido a 95 y el peso 16, casi 17. En el siguiente control, miren, ya tiene un 1,5 m y el peso está en 18. Ya está más razonable. Este peso ya no está en la línea roja, está dentro de lo normal. Luego lo seguimos más grandecito y está en 116 centímetros más o menos, con un peso de 22. Hasta el último control de 1,20 m con 22 kilos. Entonces vemos como esta curva, que en un inicio estaba por fuera de la roja, que significa esto, que Ricardo tenía sobrepeso, poco a poco parece que se le dio a la mamá algunas recomendaciones, hicieron cambios en los hábitos de nutrición y la curva fue bajando. Esta disminución de la curva no está mal,
porque era un niño que estaba con sobrepeso y que está entrando a su curva normal. Entonces, no toda disminución en la curva va a estar mal. Y ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. Esta curva empieza un poquito antes, en la cual a los 6 meses, y se ve que esta niña desde los 6 meses hasta los 8 meses no ganó peso. Luego se hicieron algunas intervenciones, comienza a ganar peso, un poquito más, pero luego otra vez hay un aplanamiento en la curva y deja de ganar peso. Miren, desde el año 4 meses hasta los 2 años no sube ni un gramo. Entonces, ya con la curva en naranja, donde están esas dos primeras flechas, ahí tenemos que ver de hacer algo. No podemos esperar a que la curva llegue al rojo para recién hacer algo. Tenemos que tomar acción desde antes. Y eso es la ventaja de estudiar estas curvas y de interpretarlas no como una medida estática, sino como una medida en tiempo para ver una proyección. Y vamos con un ejemplo más, que es Esperanza. Esperanza tenía sobrepeso, miren cómo el peso para la talla muy alto por fuera de más 2 desviaciones estándar, y también aparentemente se hace una intervención y la niña sigue creciendo 90 centímetros, 95 centímetros, 100 centímetros, pero mantiene su peso. Eso hace que, a pesar de ser una curva plana, sea favorable y ella regrese a una curva adecuada. Y veamos el último ejemplo de Jaime. Este es el índice de masa corporal. Y acá vemos lo contrario. El índice de masa corporal ya estaba con sobrepeso entre más 1 y más 2 desviaciones estándar. Y vemos como poco a poco, a los 3 años 6 meses, sigue aumentando el índice de masa corporal. Ahí ya debimos tomar acción y hablar con la mamá para ver qué está pasando. Sin embargo, regresa a los 4 años y prácticamente está pisando el rojo. Entonces, estas curvas nos van a ayudar a prever lo que va a pasar con este niño. Bueno, espero hayan comprendido cómo se manejan estas curvas. Eso ha sido todo el día de hoy. Muchas gracias.